Hola amigos del mundo anime. ¿Alguna vez han sentido que una puerta no debería abrirse? ¿Que detrás de ella no hay habitación, sino algo que observa desde el otro lado? Hoy les contaré la historia de la habitación prohibida de Yuko. En un callejón estrecho de Tokio, donde las farolas parpadean y el tiempo parece detenerse, existe una tienda antigua. No tiene nombre en el letrero, no necesita uno. Quienes deben encontrarla, la encuentran. Yuko Ichihara vive allí. La bruja que concede deseos a cambio de algo de igual valor. Todos conocen su historia, todos creen saber quién es, pero nadie ha visto lo que hay detrás de la puerta al final del pasillo. La puerta de madera negra, sin pomo, sin cerradura, sin grietas, solo una superficie lisa que parece absorber la luz. Yuko nunca habla de ella. Cuando alguien pregunta, su sonrisa se congela por un segundo. Y luego cambia de tema. Pero una noche, un joven llamado Ren llegó a la tienda. No buscaba un deseo, buscaba respuestas. Su hermana había desaparecido un año atrás, y la última pista la llevaba a esta tienda. Yuko le ofreció té, le escuchó con paciencia, le dijo que podía ayudarle, a cambio de su memoria más preciada. Ren aceptó. Mientras el contrato se sellaba, Ren notó algo extraño. La puerta negra estaba entreabierta, solo unos centímetros, pero por esa rendija no salía oscuridad, salía luz, una luz dorada, cálida, como el sol de un atardecer que nunca termina. Y de esa luz venía una voz, la voz de una mujer cantando una nana. Ren se quedó paralizado, porque reconocía esa voz. Era la voz de su madre, la misma nana que le cantaba de niño, la misma melodía que nadie más conocía. Yuko se dio cuenta de lo que estaba viendo. Su rostro, siempre sereno, se tensó. Se levantó rápidamente y cerró la puerta con una mano temblorosa. No fue magia lo que usó para cerrarla. Fue miedo. Ren le preguntó qué había detrás de esa puerta. Yuko tardó un minuto en responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente. Más vieja. Más cansada. Esa puerta no lleva a una habitación, lleva a un recuerdo. Mi recuerdo. Resulta que Yuko no siempre fue la bruja que conocemos. Antes de los deseos, antes de los contratos, antes de la inmortalidad, fue humana. Tuvo una madre, tuvo una casa, tuvo una vida normal, pero el destino la eligió, y cuando aceptó su poder, tuvo que dejar todo atrás. Su pasado, su familia, su humanidad. La puerta negra no es una prisión, es un santuario. El único lugar donde Yuko puede volver a ser quien era antes de convertirse en leyenda. Donde puede escuchar la voz de su madre. Donde puede recordar lo que es sentirse vulnerable. Pero cada vez que entra, el precio es alto. Porque los recuerdos felices son los más peligrosos. Te hacen querer quedarte. Te hacen olvidar quién eres ahora. Yuko le explicó a Ren que su hermana no había desaparecido. Había encontrado la tienda buscando un deseo, y el deseo que pidió fue tan poderoso, que el precio fue su existencia entera. No murió, fue borrada, como si nunca hubiera existido. Pero hay esperanza, porque en el mundo de Yuko, nada es permanente. Todo tiene un precio, y si Ren está dispuesto a pagar lo suficiente, quizás pueda recuperarla. La pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por alguien que amas? Y más importante aún, si pudieras abrir esa puerta negra, ¿qué recuerdo tuyo estaría esperando del otro lado? Déjalo en los comentarios, porque a veces, las puertas prohibidas no están en las tiendas antiguas de Tokio, están en nuestra propia mente. Si esta historia te hizo pensar en lo que escondes detrás de tus propias puertas cerradas, suscríbete a Sombras del Misterios, porque el verdadero misterio no está en lo que vemos, sino en lo que elegimos no ver. Hasta la próxima.